Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate agrupado de dos iniciativas presentadas por el Grupo Socialista a fin de informar sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas y sobre el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía a fin de informar sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía. Para iniciar el debate del punto, por la comparecencia, mejor dicho, tiene la palabra el señor consejero, 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco a petición, efectivamente, del Grupo Socialista y del Grupo Podemos Andalucía para dar cuenta del proceso de diálogo en busca de un consenso para la revisión del modelo de financiación de las universidades públicas para el periodo en el que estamos, 2017-2021. Le reitero las palabras diálogo, consenso y revisión. La Ley Andaluza de Universidades prevé que cada 5 años se revise el modelo. Una revisión no necesariamente debe concluir en cambios, simplemente revisarlo, aunque estamos en unas condiciones que el Gobierno entiende que sí debe concluir en algunos cambios, dado que la financiación de las universidades debe responder hoy a nuevos factores. Un sistema universitario consolidado, la última universidad pública que se creó en Andalucía fue hace 20 años, por lo tanto la realidad ha cambiado y tenemos unas universidades que se encuentran en un proceso más de consolidación que de crecimiento y, por lo tanto, creemos que algunos cambios se tienen que producir. Y, por otro lado, diálogo y consenso. Evidentemente, no hay en este año problemas en cuanto a las dotaciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento habitual y normal de las universidades y, por lo tanto, la construcción de un nuevo modelo se tiene que basar en compartir con las universidades a través del diálogo los fines que nos planteamos. También deben ser conscientes sus señorías de que cuando se habla de modelo de financiación, realmente lo que se está hablando es de un mecanismo de reparto, de distribución entre las universidades, de cualquiera que sean los recursos que se consignen en los presupuestos o el acuerdo que se llegue en cuanto a la evolución de esos recursos a lo largo de un periodo de tiempo. Porque la estructura en sí y las finalidades de cada una de las partidas de esa estructura está recogida en la ley. Es la ley la que habla de una financiación básica, de convocatorias competitivas. La financiación básica debe cubrir las necesidades de suficiencia de las universidades, debe cubrir las necesidades de infraestructura, debe cubrir aspectos básicos de la investigación, lo mismo que también habla la ley de la existencia de planes con carácter estratégico para las universidades, de tal manera que, estando la estructura recogida en la ley, lo que hace falta es desarrollar esa estructura, ponerle nombre y apellido a los bloques que la componen de una manera más específica, pero sobre todo y fundamentalmente con qué criterios se distribuyen cualquiera que sean los recursos que se consignen en los presupuestos. ¿Vale? Esto es clave fundamental terminológica para entenderlo. Sí que, como hice en mi última comparecencia, quiero recordarle algunos elementos del balance del anterior modelo. Entre los años 2007 y 2015, también les recuerdo que, en principio, según la Ley Andaluza de Universidades, la última modificación que recoge estas nuevas estructuras, estos cambios, es del año 2011, ya en preparación de la revisión del modelo que no se llevó a cabo ni en el año 12, ni en el 13, ni en el 14, en fin, que se aplazó durante años por entender que la crisis económica no era una circunstancia suficientemente favorable para abordar una cuestión de este tipo. Estábamos más bien en una situación de enorme complejidad y, por lo tanto, estábamos defendiendo en aquel momento el sistema que teníamos. Se entiende que a partir del año 2016, pues parece razonable, y en este año en particular, había ese proceso de diálogo. Como digo, el modelo se prolongó hasta el año 2015, se destinó al sistema universitario 13.150 millones de euros. Esto supuso en torno a un 3% más de lo previsto literalmente en el modelo, teniendo en cuenta todos los recortes que se tuvieron que implementar por las políticas que en el año 2012 el Gobierno de España impuso en el sistema educativo y también las restricciones financieras. Si consideramos la ejecución, esto desde el punto de vista de la presupuestación, si consideramos la ejecución presupuestaria real en ese periodo, las obligaciones reconocidas por la Junta de Andalucía, como digo, se presupuestaron 13.150 millones, pero se ejecutaron 12.200 millones de euros. De tal manera, aunque todavía no hemos terminado el balance del año
2016, pero supone que se ha cumplido el 95% de lo previsto en el modelo. Las universidades públicas andaluzas tenían como objetivo obtener recursos por sus propios medios, recursos a través de tasas y otros recursos de captación de fondos, de un 45% del PIB, tanto también por participación en convocatorias públicas nacionales, internacionales y también por matrícula o contratos. Tenían como objetivo captar, como digo, el 0,45% del PIB y el Gobierno aporta al Gobierno de Andalucía el 1,05% del PIB. Las universidades no han podido lograr ese objetivo, evidentemente, por varios motivos. Uno de ellos, evidentemente, porque podían haberlo conseguido subiendo las tasas, las matrículas universitarias, con lo cual no estaba de acuerdo el Gobierno de Andalucía, pero también por un fuerte contexto de restricciones de convocatorias públicas a nivel nacional, internacional y, por supuesto, porque no han conseguido captar de las empresas, que también han pasado una crisis, recursos adicionales necesarios. De tal manera que las universidades no han podido lograr ese objetivo, a pesar de que seguro que lo han intentado. Los ingresos que han captado las universidades han ascendido a 4.000, casi 200 millones de euros, unos 1.500 millones de euros menos de lo que estaba previsto. Como balance global, las universidades públicas andaluzas han obtenido unos ingresos totales, tanto de la Junta como por medios que ellas mismas han conseguido, de 15.800 millones de euros. En el reparto, en torno a un 74% de los fondos, como decía antes, vienen de la Junta de Andalucía y el 26% restante lo han captado las propias universidades a través de otros procedimientos. Esto está algo por encima de los valores acordados en el modelo de financiación, pero, como digo, realmente es porque las universidades no han podido ellas captar todo lo que hubiera sido deseable. El modelo de financiación ha funcionado razonablemente bien dentro de un contexto de enorme dureza de la crisis, aunque también ha demostrado algunas debilidades. La más importante es que la excesiva complejidad administrativa ha dejado un 5% de los recursos previstos sin poder ser ejecutados. Y esto ha sido debido fundamentalmente a que tanto la Junta de Andalucía como las universidades nos hemos impuesto procedimientos administrativos que han dificultado o ralentizado la llegada de recursos, cuestión en la que estamos trabajando porque evidentemente no es deseable. Como digo, la idea del nuevo modelo es que, como base fundamental, es que cualquiera que sea la financiación que se plantee llegue con certeza a las universidades y que además sea una financiación que les llegue sobre todo a través de transferencias que pueden estar orientadas a determinados programas, pero que no suponga la complejidad administrativa que es llenarlo todo de convocatorias de subvenciones, que realmente son una fórmula que no se ha aparecido como una cuestión razonable cuando lo que se quiere hacer es algo que realmente no es con carácter competitivo. Está bien para las cuestiones competitivas, pero no con carácter completamente general. Como digo, actualmente estamos en un proceso de revisión del modelo. Después de un año entero en el que se han estado discutiendo las bases generales del mismo, se ha remitido a los rectores de las universidades y a otros agentes interesados, estudiantes, sindicatos, etcétera, etcétera, dos versiones ya redactadas de lo que consideramos que son las bases del modelo, el 7 de noviembre y el 21 de diciembre. Estamos en un proceso de diálogo completamente abierto con los rectores y las rectoras, también con la participación de los consejos sociales, como les digo, los sindicatos representativos de los trabajadores de las universidades, gerentes y estudiantado, para lograr, como digo, el máximo consenso. Esta revisión del modelo pretende dar un nuevo paso en la financiación, les decía antes, ofreciendo certidumbre, definiendo instrumentos que hagan posible avanzar en el sistema universitario. Estamos trabajando para asegurar la suficiencia financiera, también definir un plan que permita completar la convergencia de todas las universidades en el caso de que alguna de ellas tuvieran algún retraso estructural. Como le digo, hemos tenido un sistema que trabajaba con universidades ya muy bien asentadas y con otras que estaban terminando su implantación, de tal manera que estemos seguros de que hay una igualdad de calidad en el servicio a los ciudadanos y también una igualdad de condiciones para todas ellas, de tal manera que la suficiencia, la convergencia y la excelencia sean los ejes en torno a los que gira el modelo. Queremos aumentar, como les decía, la autonomía de las universidades, creciendo la financiación básica para garantizar el funcionamiento del sistema de acuerdo a lo que prevé la ley. Queremos garantizar la igualdad de oportunidades, de tal manera que podamos permitir que los precios de matrícula sigan siendo
los mismos, que haya medidas sociales que acompañen a esta cuestión, como las que rodean a los temas de violencia de género, los programas como la ayuda al estudio, el B1, los Erasmus, prácticas en empresas, etcétera. También estamos trabajando con los sindicatos para procurar una senda de recuperación de derechos perdidos durante el periodo de crisis. Después de 5 años se reunió por primera vez la Mesa General de Negociación de las Universidades con los sindicatos el pasado 16 de febrero, después de un larguísimo periodo preparatorio que debe concluir en buscar una senda de recuperación de derechos. También se van a crear 2 mesas sectoriales delegadas de esta Mesa General para tratar los problemas particulares del personal docente e investigador y el personal de Administración y Servicios. Queremos restaurar la jornada laboral de 35 horas, corregir la dedicación del profesorado por debajo de los límites absolutamente excesivos que se había planteado con las normas del año 2012, recuperar los complementos autonómicos que reconocen la excelencia, dentro de todo ello, sin duda, de seguir cumpliendo las normas de estabilidad presupuestaria, pero interpretándolas en lo que suponen para un sistema como el educativo. Hay que reforzar el I+D+I dedicado a la financiación básica, esto es absolutamente fundamental en el ámbito de las universidades, impulsando el relevo generacional. Queremos profundizar en la vinculación con los resultados, incorporando nuevos programas de impulso de calidad en la excelencia, pero esta vez, en lugar de un complejo modelo de indicadores, buscar una fórmula que sea sencilla de evaluar y de ver su evolución a través de planes de excelencia. El objetivo de gasto que nos planteamos del 1,5% del PIB regional, esta vez sí. En el pasado no lo hemos conseguido, como acabo de indicar, las circunstancias no han acompañado. Y bueno, la idea es fijar una senda de crecimiento progresiva que debe partir del 1,2% del PIB regional dedicado que se gaste en la universidad en el año 2017, gasto que tiene que compartirse por recursos de la Junta de Andalucía y otros, de tal manera que se recupere de alguna forma la idea original de que el 70% venga de la Junta de Andalucía y que las universidades puedan captar hasta un 30%. Actualmente, como les decía, estamos bien en un 75-25. Cuando hablamos de modelo, les insisto que estamos hablando de reparto. Eso, lógicamente, es una de las cuestiones que más preocupan a los representantes universitarios, en particular a los rectores, porque se trata de ver los recursos que sean, cómo se reparten y en base a qué criterios. Por lo tanto, estamos trabajando con ellos para ver de qué manera se reparte la financiación básica operativa, que debe estar relacionada con la suficiencia, cómo se reparte la financiación básica para infraestructura, sobre todo para sostener, para mantener las infraestructuras o actuaciones de carácter mediano, pequeño en las universidades en materia de infraestructura, que haya financiación básica para la investigación básica, sobre todo para financiación de grupos y financiación de personal. El otro gran bloque es la financiación competitiva de la investigación. En esa no hay reparto, son las universidades, los grupos de investigación los que tienen que competir en el ámbito del país y siguiendo las bases que se planteen para conseguir recursos, y ahí no hay un reparto. Y luego el tercer bloque son los planes de apoyo y de excelencia y de coordinación. Los planes de apoyo los planes de apoyo están fundamentalmente dedicados a apoyar actividades que rodean a los estudiantes con necesidades especiales, a planes de ayuda en el ámbito de las universidades para que puedan tener programas propios de becas y de ayuda a estudiantes en dificultades por encima de los programas de becas del Estado, que es el competente en la materia. Por ejemplo, los programas que tienen que ver con el B1, la acreditación de idiomas. Estamos buscando extender el apoyo a otras acreditaciones. Como saben, este programa está orientado fundamentalmente a estudiantes que hayan sido becarios en algún momento de su estudio, de tal manera que tengan dificultades económicas. También otros programas de apoyo están relacionados con mantener el asunto de Erasmus y otros que las universidades nos planteen. En los planes de excelencia, otro de los grupos pues tienen que ver con reconocer la excelencia justamente de la actividad académica de las universidades, la excelencia en los títulos, la acreditación como título de máster, de grado, de excelencia, apoyar a todo lo que hacen las universidades para sostenerlo, pero también, por ejemplo, para la internacionalización, para el reconocimiento de la actividad docente de excelencia, para los campus de excelencia internacionales, para el apoyo al emprendimiento. De manera que ahí también tenemos que trabajar
definir con las universidades qué programas son los que les interesan, aparte de los que les interesa al Gobierno, y luego ver de qué manera se reparten entre ellas los recursos, de tal manera que haya un equilibrio. Por decirlo de una manera general, la financiación básica, por los componentes que les he indicado, debe ocupar entre el 85 y el 88% de la financiación, los planes de apoyo y excelencia entre 3 y el 4% de la financiación, la investigación competitiva que les he indicado entre el 8 y 10% de la financiación, y luego gastos generales del sistema en calidad y gestión entre el 1 y el 1,5% del total de los recursos. En definitiva, y ahora probablemente pueda entrar en algunos detalles en mi segunda intervención, la idea, bueno, pues es, dentro de este proceso de diálogo, definir un nuevo contexto caracterizado por un sistema universitario fuerte, que funcione con certidumbre y que consolide todos los logros del pasado, que yo quiero destacar que no han sido pocos, que han sido logrados en una colaboración muy estrecha entre el Gobierno de Andalucía y las universidades públicas de Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de palabra de los grupos parlamentarios, comenzando por Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Tiene la palabra por 7 minutos la señora Lizárraga. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor consejero, por lo que nos ha contado del nuevo modelo de financiación. Sinceramente, esperábamos algo más, que nos explicara un poquito más del reparto entre universidades. Tal vez una anticipación de cómo se va a producir ese reparto, algunas cifras previsibles del reparto entre universidades, porque efectivamente si no hay consenso, es que hay problemas con alcanzar el consenso, con alcanzar ese consenso sobre el reparto de los recursos. Si puede especificar un poco en qué situación se encuentra ahora mismo la posibilidad de alcanzar ese consenso, y en cuánto variaría el documento que está ya en diciembre respecto al consenso que se tiene que alcanzar. Otra pregunta en relación con esa variación. Yo tengo aquí el documento de noviembre, aquí noviembre de 2016. ¿En qué porcentaje ha variado el documento de noviembre de 2016 respecto al que hay ahora de diciembre de 2016 y qué se ha incluido? Ya que pues con ese creo que no, con ese documento me parece que no contamos. Por otra parte, respecto al modelo anterior de financiación, sería necesario cerrarlo. ¿Qué puntos hay todavía que faltan por cerrar? Nos consta que la Universidad de Cádiz está bastante interesada, y lo pidió así en la comparecencia de presupuestos, que se cerrara el modelo anterior. Parece que hay ahí algunos temas que todavía no terminan de estar resueltos. Necesitamos conocer esa propuesta previa de reparto que tiene la Consejería y ver cómo se van a tomar en cuenta y cómo se van a pesar, qué peso van a tener las especificidades de cada universidad y el histórico de su financiación, porque bueno, entendemos que las universidades no son, afortunadamente, instituciones uniformes ni en su origen ni en lo que hacen. O sea, aunque hacen lo mismo, pero su imbricación, por ejemplo, con la ciudad no es la misma, con las distintas universidades andaluzas. Y estoy pensando, claro, en la Universidad de Granada, ¿cómo no, no? Granada no es nada sin su universidad. Granada tiene unos edificios, la Universidad de Granada, unos edificios históricos que mantener que necesitan un coste mucho mayor. Entonces, ¿cómo se va? Entiendo que hay tensiones ahora mismo que puede haber tensiones en ese reparto, pero eso ¿cómo se va a resolver? Por otra parte, nos preocupa el proceso, cómo se ha llevado a cabo. Pues claro, puede que ese consenso no se esté alcanzando porque de partida no fue participado ni participativo el documento primero que se trae y que se lleva a la comunidad universitaria. Si se hubiera contado de partida con toda la comunidad universitaria, también con los estudiantes, a los que les preocupa no tanto cómo se va a repartir el dinero, sino el propio lenguaje del documento. Y ahí tengo que reconocer que estamos de acuerdo con los estudiantes por varios motivos. El primero de ellos, aquí en la redacción, cuando habla de objetivos estratégicos, habla de la educación superior es esencial en la contribución al desarrollo económico. ¿Por qué desarrollo económico y no desarrollo humano? ¿Por qué en vez de desarrollo económico no desarrollo sostenible? ¿Por qué no desarrollo socioeconómico? Eso tiene para los economistas, que no somos economistas neoclásicos, tiene una connotación muy fuerte
y bastante negativa y que está en una línea de pensamiento muy concreta, página 10 del documento. Después, en esa misma página 10, en formación, seguimos encontrando que va a hablar sobre duplicidades de titulaciones, eliminación de desajuste entre oferta y demanda. Bueno, pues ¿cómo se va a resolver? ¿A qué se refiere eso de la eliminación de duplicidades en las universidades públicas de Andalucía? Porque en todo el documento aparece una idea de competitividad entre universidades públicas andaluzas. De hecho, en la página 11 figura en un horizonte cada vez más competitivo entre las propias organizaciones públicas que sea sostenible a largo plazo. Si las propias universidades públicas de Andalucía tienen que competir y no colaborar entre ellas, y aquí hay una contradicción porque previamente dice tendrán que profundizar en el sentido cooperativo del sistema universitario público de Andalucía. ¿Cómo se va a conseguir? Coordinar la colaboración en el sistema público universitario de Andalucía con ese entorno competitivo en el que están las universidades queriendo hacer desaparecer duplicidades. Desde nuestro punto de vista, habría que modificar, tener un discurso diferente al modelo financiación básica, financiación ligada a resultados, porque es un discurso que se entiende muy bien, que ha apoyado por muchos grupos en la universidad, que contiene un programa entero de planteamiento institucional, pero no podemos ponernos a pensar en una universidad que suene a café para todos, que quede degradada, como ha pasado en los casos de la Universidad de Barcelona y no tan claro en el caso de la UNAM, de grandes universidades latinas, en un horizonte en el que se encuentran cómodas. Para nosotros hay que plantear igualdad y calidad. Y podríamos plantear sustituir ese lenguaje darwiniano, que entendemos que es el lenguaje dominante en la economía neoclásica, insista, por un lenguaje cooperativo, es decir, hacer que las instituciones estén coordinadas entre sí, que colaboren realmente y que dependan unas de otras, las grandes de las pequeñas, porque ahora mismo da la sensación de que hay islas, que son las distintas universidades, y que la financiación no está relacionada entre ellos. Si, por ejemplo, planes de grupos precompetitivos, esta sería una idea, que estuvieran sostenidos por grupos que sí son competitivos entre distintas universidades, de manera que el pequeño depende en cierta medida del grande y al grande le va bien si le va bien también al pequeño. Yo esto no lo he visto no lo hemos visto en el documento que se presenta. Por otra parte, da la sensación con los estudiantes como la canción de Alaska, ¿a quién le importa lo que yo haga y lo que yo diga? Poco cuenta la enseñanza, los fracasos escolares, la opinión de los estudiantes, que se mencionan en una nota a pie de página como eficiencia interna y externa de la universidad, como grado de empleabilidad y como ligado a unos mecanismos de mercado que están lejos de tener en cuenta que la universidad va más allá de eso, que tiene que tener en cuenta también aspectos humanistas, aspectos culturales, y que hay estudios que a lo mejor no son muy competitivos, pero son muy importantes, y me refiero pues a todos los estudios de género, entre otros, vamos. Nos parece que más allá de los proyectos de innovación docente tiene que haber una renovación pedagógica profunda que tampoco aparece en el documento, y no solamente los criterios de investigación sean métricos y cuantitativos, que está bien, esos índices de impacto, sino tener en cuenta lo que se ha publicado en el medio plazo. Voy terminando. Es decir, pensar, en definitiva, señor consejero, en que ese sentido cooperativo y colaborativo en todo el sistema universitario de Andalucía se haga real. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Tiene la palabra el segundo grupo solicitante, Partido Socialista, señor Latorre, 7 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, déjeme, consejero, que en primer lugar le agradezca siempre la disposición que tiene con esta comisión y con esta Cámara a informar de forma puntual y creo que de forma también muy detallada sobre un asunto que efectivamente es crucial para el desarrollo de nuestras universidades y, por tanto, y por ende también para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que al final las universidades, los estudiantes, los profesores, el personal que trabaja en nuestros centros tienen que saber y tienen que conocer muy bien, y usted lo ha dicho, el esfuerzo que está realizando el Gobierno andaluz para seguir apostando por un modelo de sistema que para el Partido Socialista es fundamental.
y con el que, desde luego, no pretendemos otra cosa que el de garantizar el propio funcionamiento de nuestras universidades y, sobre todo, algo que hemos dicho en muchísimas ocasiones ya en esta comisión, ¿no?, que es la igualdad de oportunidades. Y, por otro lado, eso es un aspecto, y, por otro lado, pues poner, desde luego, el contrapeso a las políticas, digo, del Partido Popular, porque es el partido en este momento que gobierna en Moncloa, que gobierna en Madrid. Porque yo creo que, a pesar de lo que el Partido Popular y el Gobierno de España y algunos otros políticos que se apuntan también a ello reclaman aquí, pues no lo aplican allí donde están gobernando. Mire, yo en primer lugar tenía apuntado un dato sobre el esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno andaluz para nuestras universidades, y lo acaba de decir usted en la comparecencia, lo he anotado aquí, 13.150 millones de euros en el periodo 2007-2015, y para ser más exactos, y que nadie le pueda acusar de que está usted, bueno, intentando esconder otro tipo de datos, ha dicho la ejecución presupuestaria, 12.200 millones de euros, un 95% cumplido. Yo creo que eso lo tiene que reconocer esta Cámara, y así el Grupo Parlamentario Socialista se lo reconoce, señor consejero, ese esfuerzo económico que representa el Gobierno andaluz. ¿Esto significa que tenemos que quedarnos aquí? ¿Significa que tengamos que estar de brazos cruzados? Pues no, no significa esto. Y yo lo que sí le quiero reconocer públicamente, además, es el esfuerzo que ha hecho usted y que ha hecho todo su equipo de la Consejería en conseguir que en tan solo 2 años, estamos hablando de este tiempo pasado, y con la que nos está cayendo del sistema de financiación del señor Rajoy, conseguir lo que ustedes han conseguido en los últimos años, que es reducir la deuda de las universidades públicas de nuestra comunidad a ese ritmo que lo han hecho. Creo que no tiene, en fin, podríamos hablar aquí de otras comunidades autónomas, pero creo que no tiene recorrido, que no tiene ejemplo similar en ninguna otra comunidad autónoma. Y esto tenemos que decirlo. Y yo tengo que decirlo porque efectivamente es así, es un dato real, ese esfuerzo del Gobierno andaluz, consejero, por reducir la deuda con las universidades. Porque al final significa que las universidades, que por supuesto crean riqueza en nuestro territorio, también humana, no solamente económica, también humana, pues significa que desde luego los proveedores de las universidades, pues, como digo, confían en ellas como instituciones, y desde luego permite crear riqueza económica, cultural y humana en el territorio. Digo que decir esto al final, ese reconocimiento de la deuda no es baladí. Yo creo que, teniendo en cuenta que a partir del año 2012, pues el Gobierno de España empieza a aplicar los objetivos de déficit, la Ley 3/2012, que no solamente deja de mandar dinero a Andalucía, que también va para las universidades, es que a esto se le añade el objetivo de consolidación fiscal, y a esto se le añade la estabilidad presupuestaria. Por tanto, tenemos una mezcla muy negativa para nuestro presupuesto y también, por ende, para las universidades, que desde luego creo que hemos conseguido evitar, al menos no en todo, pero sí en cierto modo, gracias al empuje inversor del Gobierno andaluz. Digo esto, estoy diciendo todos estos datos porque nunca está de más contextualizar el momento político y económico en el que nos hemos encontrado y en el que nos seguimos encontrando. En segundo lugar, otra cuestión que creo que no debe perderse de vista, porque hablamos de estudiantes, hablamos de las personas que acuden a las universidades para formarse, porque desde luego las universidades también se financian a través de las tasas, como ha dicho el consejero, ¿no? En este caso yo creo que el Gobierno andaluz ha decidido optar por una política de tasas que desde luego tiene que garantizar y tiene que seguir garantizando la igualdad de oportunidades. Por cierto, una de las comunidades autónomas, de nuevo, otro año más, que garantiza los precios más bajos en las matrículas. Esto lo hemos repetido en innumerables ocasiones, pero creo que es importante no perder la perspectiva. Al final, cuando se decide esto, se está implementando la igualdad de oportunidades. Es verdad que las universidades tienen menos margen para recaudar
dinero a través de las tasas, pero es que esta es una política de igualdad de oportunidades. Se trata de tomar una determinada decisión que permita a la gente poder estudiar en la universidad si así lo desea. Y, en tercer lugar, luego tendremos en la réplica, tendremos tiempo de hablar de algunos datos más, con respecto a la revisión del modelo de financiación de nuestras universidades. Yo creo que usted lo ha dicho, decirle que efectivamente el diálogo es el camino, el diálogo es el camino, el consenso es el camino, hablar con los rectores, pactar, dialogar y consensuar es un modelo que al final crea certidumbre, que esto se lo he escuchado yo en muchas ocasiones y creo que van por el camino correcto. Y en este caso, yo siempre en este caso pongo el mismo ejemplo. Hablo del último decreto que han aprobado ustedes, del decreto de garantía de pago, que va a permitir que haya un antes y un después en la relación de los proveedores de la Junta de Andalucía con el propio Gobierno, ¿no? Y es que esto lo que provoca es que la gente pueda cobrar en tiempo y forma. Y esto, sin lugar a dudas, me van a permitir que, desde luego, da credibilidad y da confianza para todas las personas de nuestra comunidad autónoma y, particularmente, para los proveedores. Bueno, pues yo creo que este ejemplo puede servir para decir que exactamente lo mismo debe pasar con la revisión del modelo de financiación de las universidades. Exactamente lo mismo, crear diálogo, crear certidumbre y, desde luego, apoyar al desarrollo económico, humano y territorial que prestan nuestras universidades en cada una de las provincias. Y yo, por mi parte, nada más, consejero. Ahora tendremos tiempo en la réplica de hablar sobre algunos datos más concretos sobre el modelo de financiación. Simplemente agradecerle la información e indicarle que efectivamente creo que a nuestro juicio van ustedes por el camino correcto, que es el del diálogo y del consenso con el conjunto de las universidades de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor Latorre. Turno ahora para los grupos no solicitantes. Izquierda Unida. Señora Cortés, tiene la palabra, 3 minutos. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejero. Voy a tratar en 3 minutos de sintetizar las cuestiones que nos han suscitado tanto su comparecencia, que le agradezco, como efectivamente el documento de 7 de noviembre, en la fecha que tenemos nosotros de bases para un modelo de financiación, compartiendo prácticamente la totalidad de la intervención que ha tenido la portavoz de Podemos, la diputada Lizárraga, plantearle algunas cuestiones. En primer lugar, si hacemos un resumen del modelo de financiación 2007-2016, decimos que en ningún momento se ha llegado al 1,5% del PIB, que en el momento que más cerca se estuvo fue en el año 2012 y faltaban 380 millones de euros. Vino la crisis, vinieron los recortes, los primeros los de 2010 y a partir de ahí el momento en el que estamos. Que la Junta efectivamente ha venido aportando sistemáticamente más del 70% inicialmente previsto, si bien desde el año 2007 a 2016 la financiación de la comunidad, de las universidades, ha caído en un 7,8%, que son de 1.747 millones de euros en 2007 a 1.612 en 2015. Sin embargo, en la página 15 de este documento, en la página 14, perdón, lo que sí hemos visto es cómo lo que ha aumentado porcentualmente hasta un 25% durante ese periodo son los precios, quién ha aportado más a través de las matrículas. Si en el año 2007 teníamos un 9,4% de ingresos no financieros aportados por los precios públicos, en el año 2015 tenemos un 12,8% que quisiéramos que nos abordara o nos explicara esta consideración. Sin embargo, esto, digamos que es el resumen. Usted lo que nos plantea, y efectivamente así viene en este documento de base, es que sí, seguimos teniendo el objetivo del 1,5% del PIB, pero tenemos una diferencia fundamental con respecto al modelo del 2007, que es la regla de gasto y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, que afecta a la comunidad autónoma y que afecta también a las universidades, porque, como usted sabe, el Real Decreto Ley modificó el artículo 81.2 de la Ley Orgánica de Universidades, que les introdujo la obligación de aprobar un límite de gasto. La duda que tenemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que quisiéramos ver si nos resuelve, es que si tenemos el techo de gasto en el 1,8, la comunidad autónoma tiene que hacer un esfuerzo para llegar a ese 1,05 que tiene que aportar para aportar el 70%,
¿Cómo lo va a hacer teniendo en cuenta que la comunidad autónoma tiene un tope de gasto del 1,8 que no le va a permitir aportar lo necesario a la universidad para poder llegar a ese 1,5? Y teniendo en cuenta también que las universidades están también constreñidas por ese objetivo de estabilidad presupuestaria enseguida y de objetivo de techo de gasto. O suben los precios públicos de manera muy importante, teniendo en cuenta que lo que aporta la Junta está sujeto a esa regla de techo de gasto, o lo que podemos plantear es que no se va a alcanzar ese 1,5%. Gracias, presidente. Gracias, señora Cortés. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Escrivá, tiene la palabra 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, el modelo de financiación que todavía no se ha definido no nos convence. No nos convence porque no viene a resolver los problemas que se han ido generando en los últimos años. O sea, es una continuidad muy del que ya había. En el 2002, el que se presentó sí que supuso un gran avance porque utilizan un criterio de objetividad, certidumbre y transparencia. Pero es que el que ahora han planteado, al ser una continuidad, pues no resuelve los problemas. Por eso no nos convence. Y no nos convence porque da por supuesta la eficiencia en la gestión de recursos de periodos anteriores. Esto se resolvería implementando un sistema de contabilidad analítica en las universidades que permita trabajar con costes estándares en vez de con costes fijos. Tampoco nos convence que no se definan claramente cuáles son los servicios públicos esenciales o prioritarios en el ámbito universitario, ya que esta indefinición puede provocar agravios comparativos entre unas universidades y otras. Tampoco nos convence que la financiación de excelencia y calidad solamente sea un 15%, señor consejero. ¿Cómo vamos a conseguir tener universidades de referencia si solamente dedicamos un 15% a la financiación de la excelencia y de la calidad? Por eso, como ya sabe, y aquí lo repito, nosotros proponemos para la captación del talento un programa similar al Serra Hunter que tienen otras comunidades autónomas. Y, por último, no nos convence porque el modelo no incluye nuevas formas de financiación externa, como ya están haciendo otras universidades europeas, como, por ejemplo, mayores contratos con el sector productivo y empresarial o mediante la financiación filantrópica. Señor consejero, es muy importante la colaboración público-privada. No podemos desaprovechar esta sinergia que nos da esta colaboración. Pero solamente no nos convence este desarrollo de la estructura del modelo de financiación, tampoco nos convence el presupuesto. El presupuesto se aprobó suponiendo, y lo aprobamos nuestro grupo, suponiendo un techo de gasto que después cambió en diciembre. El Gobierno nacional cambió ese techo de gasto. Ese techo de gasto distinto supuso unos 767 millones más para esta comunidad autónoma, de los cuales ya 623 se han comprometido para sanidad, pero nos quedan 144 millones que todavía no tienen un destino. Y entonces nos gustaría saber a Ciudadanos si va a proponer dentro de su gobierno que 40 millones de esos 144 sean para universidades, porque lo que pretendemos es que la educación universitaria se iguale a la subida de la educación no universitaria. Y la deuda es otro problema. Sí que es verdad, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que se ha avanzado mucho en bajar la deuda durante estos últimos años. ¿Qué pasa? Pues que se ha llegado a un suelo de 230 millones. Sí, voy terminando. De 230 millones. Un suelo que ahora ha vuelto a subir, de 230 a 280. Se ha creado 50 millones más de deuda. Entonces, señor consejero, la promesa que dijo en otoño de hace 2 años y medio, de que se iba a terminar por esta época con la deuda en las universidades, vemos que va a ser una promesa incumplida más por la presidenta. Por eso también nos gustaría que nos aclarara cuándo se va a terminar la deuda. Y, señor consejero, tiene una oportunidad que no puede desaprovechar, de escuchar y atender las distintas reclamaciones que no solamente tienen los rectores, sino también los grupos parlamentarios, y hacer un modelo de consenso. Un modelo que mira al futuro y un modelo que sirva de ejemplo para el resto de comunidades españolas. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Palabra para el Grupo Popular, señora Martín, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, pues lamentar que
estamos aquí interviniendo, pero que no se haya tenido la misma cortesía parlamentaria por parte de algunos grupos políticos como sí la ha tenido el Partido Popular con el consejero para que pudiera comparecer a las 9:30. Dicho eso, y yo creo que se me entiende perfectamente por qué lo estoy diciendo, voy a comenzar con el tema que nos ocupa. Y como yo creo que las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y los que son además proponentes de esta iniciativa se están metiendo mucho más a fondo, porque evidentemente cuentan también con más tiempo para preguntarle y exponerle determinadas cuestiones que además nosotros estamos tomando muy buenas notas, yo me voy a ir a cuestiones más genéricas porque eso es el tiempo del que voy a disponer. Señor consejero, mire, creo que se lo he dicho en alguna ocasión y se lo vuelvo a repetir hoy. Usted ha hablado continuamente del Producto Interior Bruto, del 1,05, del cumplimiento, del no cumplimiento. La verdad es que es una novedad que hoy, bueno, no era novedad, usted lo decía cuando era rector y no era consejero, pero hoy usted ha vuelto a repetir que en el pasado no ha conseguido el 1,05% del PIB regional, pero tengo que decirle que es que tampoco lo ha conseguido en el 2016, y se lo han comentado a los rectores, es decir, ni lo ha conseguido antes, que lo ha reconocido ahora por primera vez, ni tampoco lo ha conseguido para el 2016, que ya le han dicho los rectores que usted se ha quedado en un 0,97% del PIB con los presupuestos que usted destinó para la universidad durante el año 2016. Pero además, fíjese, usted hoy ha dicho una cosa que llama la atención y que es bastante grave. Usted ha reconocido que no se ha cumplido y, sin embargo, en los distintos acuerdos publicados en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, concretamente para prorrogar el modelo de financiación del año 2015, dice textualmente el BOJA: el modelo desde su inicio establecía el compromiso de financiación pública el 1,05 del PIB, compromiso que se ha cumplido. Firmado Susana Díaz. Y usted dice hoy, sin inmutarse, que no se ha cumplido en los últimos años el 1,05% del PIB regional. Dice totalmente lo contrario a lo que firma su presidenta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Claro, ya se cuida usted mucho de que cuando se aprueba la tercera prórroga, concretamente ese párrafo ni lo menciona. El que usted firma es más listo, evidentemente, y dice: yo no voy a poner esto de que se ha cumplido, ¿cómo lo voy a poner? Y efectivamente, concretamente, en la tercera prórroga que se firma para 2016, usted elimina ese párrafo porque evidentemente sabía que no lo estaba cumpliendo y que usted eso no lo iba a firmar. Algo que dice mucho de usted, pero evidentemente no de la presidenta de la Junta de Andalucía. Y voy terminando, que tengo poco tiempo. Señor portavoz del Partido Socialista, yo no voy a... no mi intención es debatir con usted, pero mire, es que aquí el gobierno de Rajoy, ese tan malo que es para el consejero, aquí lo que ha permitido con las universidades es poder financiar precisamente la deuda y el pago de la deuda en las universidades. Y lo que ha permitido es que se paguen a proveedores, porque aquí los proveedores de las universidades estaban sin cobrar, las empresas estaban asfixiadas, y mediante los mecanismos de financiación externa del gobierno de Rajoy se ha permitido precisamente que las universidades puedan hacer pagos y sobre todo que paguen muchas deudas a pequeños y medianos empresarios. Termino, señor. Concretamente, además, usted dice: claro, pero es que no financiamos, pero no a coste cero. Evidentemente, vayan ustedes a la calle a poder financiarse. Pero claro, aquí empezamos con el 3,91, como me apuntaba el señor Miranda, seguimos con el 2%, el 0,83 y este año incluso el 0%, con lo cual le hemos ahorrado a la Junta de Andalucía casi 4.000 millones de euros de intereses. Eso es lo que ha hecho y por lo que se ha permitido para las universidades. Termino, señor presidente. Señor consejero, ¿para cuándo el modelo de financiación? Segunda cuestión, y más importante, ¿para cuánto tiempo? Porque con las devueltas que le hemos dado al modelo, y mire, yo no voy a decir como la portavoz de Ciudadanos que dice: nos preocupa. A mí no me preocupa. A quien le preocupa es a los rectores, que no hay acuerdo, usted lo sabe. Y se lo repito, lo que no vamos a permitir tampoco es que unas universidades salgan beneficiadas frente a otras. Pero lo que es más importante es que sabe usted que los rectores no se lo van a permitir a usted. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora Martín. Señor consejero, segundo turno, 7 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, contextualizando de qué estamos hablando, evidentemente un modelo de financiación, en los términos que al inicio de mi intervención les he transmitido, seguramente no es el lugar donde se tengan que hacer un desarrollo completo de todas las ideas y todos los conceptos
y todo lo que suponen las universidades de manera integral. Evidentemente, el modelo de financiación, como les he trasladado, es una pieza prevista en la Ley Andaluza de Universidades, en uno de sus artículos, que es lo que estamos desarrollando. Evidentemente, entiendo que no es el lugar adecuado para redefinir el modelo de universidad. El modelo de universidad se sustenta, en primer lugar, en un concepto que ya ni siquiera es puramente español, sino que es europeo, el Espacio Europeo de Educación Superior, que convierte al estudiante en el centro de la actividad académica. Eso es una clave muy importante. Se rompe el concepto histórico de entender que las universidades eran centros formativos de los cuadros del Estado, de las profesiones reguladas o de las grandes corporaciones, y el estudiante pasa a ser el centro, su actividad, su formación es el centro de la cuestión. Por lo tanto, el estudiante sin duda existe en universidades porque existen estudiantes y por lo tanto es el centro de todas las preocupaciones. Después están las leyes y normas nacionales, las leyes y normas andaluzas. En su conjunto, todas ellas definen un modelo de universidad que, en fin, no solamente es español, tiene otras dimensiones, como digo, hoy en día, y por lo tanto entiendo que el modelo de financiación no es el lugar para redefinir el modelo. En todo caso, sin perjuicio de ello, evidentemente en la parte textual del mismo se trata de buscar expresiones en las que todo el mundo se sienta confortable, de tal manera que hemos recogido sugerencias por parte de delegaciones de estudiantes, por ejemplo, y ya hay nuevas versiones del texto que no deben ser un problema. En cuanto a las expresiones, como digo, textuales y de concepto, porque no se trata de utilizar este documento para redefinir lo que es el modelo de universidades por el que apostamos, que es que espero que no sepa duda que debe ser un modelo que debe estar relacionado, insisto, con los estudiantes, con la igualdad de oportunidades y con la autonomía universitaria. Autonomía universitaria que me lleva a responder a lo que ha dicho, creo que señoría Lizárraga, respecto al carácter competitivo de las universidades. Evidentemente no se trata de que las universidades tengan que competir entre ellas por la financiación. Esto es un asunto que, como ahora intentaré explicarle, lo hemos querido dejar atrás en el nuevo modelo. Lo que sí que es verdad es que a nivel internacional, cuando se habla de competitividad de las universidades, esto tiene dos acepciones. Una de ellas, competitiva quiere decir atractiva, relevante, pero otra de ellas es que ya no en Andalucía, sino cuando se va a convocatorias nacionales o internacionales, más que en las universidades, lo que compiten son los grupos de investigación. La competitividad es una actividad, competir entre grupos de investigación, entre agentes universitarios, es una actividad normal en nuestro mundo y, por lo tanto, para esos retos debemos estar preparados, porque se suele olvidar que las universidades son un fortísimo motor de atracción de inversiones. Las universidades andaluzas en los últimos 10 años han atraído de los distintos programas, por ponerle un ejemplo, nacionales de investigación, desarrollo e innovación, más de 300 millones de euros. Es una cantidad enorme de dinero que ha podido venir a Andalucía porque los universitarios andaluces han sido competitivos y han conseguido atraer estas cuestiones que se han transformado en contratos para investigadores en nuestras universidades, para oportunidades de empleo para los jóvenes, inversiones de todo tipo, de tal manera, como digo, a esa competitividad a la que nos estamos refiriendo, a algo que permita atraer inversiones. Y, por supuesto, también competitividad en el sentido de aportarle valor añadido, innovación, sobre todo a las pymes, que forman el núcleo fundamental de nuestro objetivo, de nuestro tejido, a través de una parte, del aprovechamiento de una parte de la investigación que hacen, orientada a través de la investigación básica, de la investigación aplicada hacia la innovación. Pero no hay que olvidar, y por eso las universidades van más allá que esto, que las universidades también tienen que hacer investigación por otras cuestiones. En primer lugar, para la formación, investigación básica, para la formación de los propios profesores. La universidad, igual que sucede en el MIR, pues las universidades, pues los profesores se forman en casa, por lo tanto, la investigación es la manera de formar al profesor universitario. Pero es que también es muy importante la investigación básica para efectivamente sustentar la cultura, sustentar tantos y tantos elementos que son fundamentales a la hora de conformar una sociedad competitiva. Algunos matices porque ya he consumido un montón de mi tiempo, 7 minutos eran, ¿no? Aunque hay una intervención posterior. Por cerrar el modelo, quiere decir los rectores, cerrar todas las cuestiones pendientes de las convocatorias de I+D+I anteriores,
y también dar una solución a la deuda. La solución de la deuda pendiente está cerrada, corresponde a ejercicios 2015 y anteriores, cerrada la cantidad. Los rectores tienen la bondad de, como no se lo pueden gastar debido a las restricciones que el Gobierno de España tiene relacionadas con los remanentes no afectados de libre disposición, pues bueno, no están reclamando el dinero, pero evidentemente lo legítimo sería que se lo pudieran gastar y monetarizar ese dinero desde el pago de la deuda. Si mañana le pagáramos la deuda, no podrían gastarse ese dinero y lo tendrían que tener en el banco. Esa paciencia creo que es encomiable y es relevante. Otra cuestión que quiero destacar, que se me ha preguntado, es alguna cuestión de reparto, aunque es una cuestión completamente abierta. Le pongo como ejemplo que en materia de financiación básica operativa, una parte de la financiación básica, la idea es sustentar al menos los elementos fundamentales que son los gastos que tiene la universidad para su funcionamiento. Se utiliza como referencia, inicialmente en el documento que tiene está así, los gastos previstos en el capítulo 1, más los gastos previstos en el capítulo 2, menos los ingresos por matrícula, bueno, como elementos, digamos, de partida, aunque las universidades con razón están diciendo que hay otros gastos estructurales que se tienen que tener en cuenta a la hora del funcionamiento corriente de la institución. Y evidentemente eso no significa que eso sea lo que se vaya a aportar, eso es el referente. Puede haber más recursos, de hecho ya este año pues hay más que suficiente para cubrir esos gastos y otros que las universidades puedan tener. Pero bueno, para acabar les diré, porque tengo una tercera intervención, que hemos querido sustituir lo que antes era financiación operativa sola por un concepto nuevo que es financiación básica. La financiación operativa era por transferencias y los programas de apoyo eran el año pasado, que era lo que las universidades recibían seguro, 1.190 millones de euros, y este año las universidades reciben seguro en torno a 1.300 millones de euros. De manera que es una subida de un 10%. Esto creo que es muy importante que se sepa porque efectivamente el presupuesto en su conjunto puede haber manifestado una subida pequeña, pero esto es porque no he metido fondos europeos que sé que de la universidad van a tener dificultades en recibir. Podría haberlo maquillado así, sin embargo, con autofinanciada hay un 10% más que le va a llegar seguro a las universidades, de manera que lo que estamos trabajando ahora los matices de cómo resolverlo. En una siguiente intervención podré dar algunas aclaraciones que se me han quedado en el tintero. Muchas gracias, señor presidente, por su flexibilidad. Muchas gracias, señor consejero. Segundo turno para los grupos solicitantes. Comienza el Grupo Parlamentario Podemos. 3 minutos. Señora Lizárraga tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Bien, aunque un modelo de financiación afirma usted que no debería aparecer el modelo de universidad, pero claro, el modelo de financiación lleva implícito un modelo de universidad en la medida en que, igual que un presupuesto, establece las prioridades del Gobierno, un modelo de financiación establece también prioridades y establece un sistema de reparto y sí que figura un modelo de universidad en este modelo de financiación, en estas bases del modelo de financiación, cuando hablan de... Además, no sé quién ha podido redactar esto, porque fíjese, la transferencia de tecnología y conocimiento al tejido empresarial, lo cual repercutirá de manera indubitable en la productividad del país y, por consiguiente, en el crecimiento de su Producto Interior Bruto. ¿Qué país? Vamos, yo encantada, ¿no? Andalucía, un país, una nacionalidad histórica, pero algún problema debe haber con la redacción del documento cuando se habla del país. No sé si se ha copiado de algún sitio, si se refiere a toda España. Sí, yo creía que era el modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía. Entonces, cuidado con... Yo diría, ¿no? Cuidado con este tipo de cosas porque luego generan los problemas de malentendidos, como por ejemplo el relacionado con la competitividad, que claro que hay que algún tipo de a la competencia se enfrentan los grupos de investigación. ¿Para cuándo el PAIBI? ¿Para cuándo va a estar resuelto? Y vamos a tener Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación en Andalucía. Y dentro de poco se abrirá una convocatoria, no sé si es así, de investigación para los grupos de investigación de Andalucía. ¿Cuándo será esa convocatoria? También comentarle, nos consta que en algunas universidades en el capítulo 6 hay personal. Sí, eso se va a solucionar de alguna manera. Ese personal se llevará a capítulo 1, seguirá en capítulo 6, porque claro, al estar en capítulo 6 no aparece ya como financiación básica, figura dentro de otro concepto. Bueno, en definitiva, cuando ya se avance un poco más
Si no lo hace el Consejo de Gobierno, nosotros volveremos a pedir comparecencia o seguiremos haciendo este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias, señora Lizarraga. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Latorre, tiene la palabra 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, muy brevemente, porque el consejero ha dado respuesta a lo que le habíamos pedido el resto de los grupos. Yo digo también, cuidado con usar anécdotas para analizar un proyecto general. Cuidado con utilizar anécdotas de los documentos para analizar un proyecto que está que nos consta que está muy trabajado. He oído del resto de grupos reclamar al Gobierno diálogo. Está bien que se reclame diálogo, pero es que es lo que se está haciendo. Solamente tienen que leer la prensa, solamente tienen que leer los comentarios del consejero y ya está, y se enteran ustedes. Muy bien. Es decir, se le reclama diálogo, pues el consejero, el Gobierno andaluz, dialoga con los rectores, pactan, consensúan un modelo de financiación con los rectores de nuestras universidades. Es lo que se está haciendo y además el Grupo Parlamentario Socialista se alegra porque creemos que evidentemente es el camino. Bueno, diezmar significa, uno de sus significados es sacar de 10 1, ¿no? Aparte de las connotaciones religiosas, pero significa sacar de 10 1. Pues mire, le voy a dar un dato. Los matriculados en grados, desde el año 2012 hasta el 2015, un 10%. Van reduciendo año tras año. Concretamente, 127.000 matriculados menos. Se da la casualidad de que en las universidades públicas de España hay 127.000 matriculados menos y en las privadas sigue habiendo los mismos que en el año 2012. Algo tendrá que ver la política del Gobierno del señor Rajoy y algo tendrán que decir del modelo que defienden. Es un dato objetivo, se van ustedes a estos datos, lo analizan y que los ciudadanos puedan analizarlo. Y luego otra cuestión que sí me gustaría referirme a ello, que lo ha nombrado la portavoz del Partido Popular, sobre el sistema de pago a proveedores. Yo quiero saber, el Grupo Parlamentario Socialista quiere saber si es que Rajoy se ha convertido de repente en el presidente de una entidad bancaria. Porque si el presidente del Gobierno de España está solamente para prestar dinero a las comunidades autónomas, a los tipos de interés que los presta, quiere decir que el ciudadano paga impuestos, los ciudadanos pagan impuestos, los ciudadanos pagamos impuestos y ese dinero lo utiliza el señor Rajoy para prestárselo a las comunidades autónomas cobrando unos tipos de interés. ¿Para eso pagan los ciudadanos impuestos? Tienen que explicarlo, ¿verdad? Tienen que explicarlo. Porque si el señor Rajoy de repente se ha convertido en el presidente de la mayor entidad financiera del país, tendríamos que saberlo los ciudadanos, por lo menos para saber a qué atenerlo y que se lo comunique también a las comunidades autónomas. Miren, yo para terminar, si me permite el Partido Popular, el señor Miranda, mire, señor Miranda, la herencia de Rajoy para nuestras universidades, y no solamente para las universidades, sino para todo nuestro país, es una losa muy pesada que estamos tratando de eliminarla. Pero yo creo que a pesar de ello, a pesar de esta losa marcada por la financiación, el impulso del Gobierno andaluz está permitiendo crear un sistema universitario fuerte en nuestra comunidad. Y yo, desde luego, eso le pido, consejero, que sigamos sin perder el pulso a un Gobierno de España que tiene a un ministro de Educación que, por cierto, ha dicho que en España sobran, que hay demasiados universitarios, ¿no? O que va demasiada gente a la universidad. Seguramente, termino, presidente, seguramente algo tiene que ver también esa política de tasas que han implantado para evitar que mucha gente o que los jóvenes vayan a la universidad. Sigan, consejero, contraponiendo estos intereses que tiene el Gobierno de España y sigan apostando por unas universidades que han permitido, sin lugar a dudas, el desarrollo territorial de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Torres. Para cerrar el turno de la comparecencia, señor consejero, tiene la palabra 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Algunas aclaraciones adicionales. Es verdad que el modelo que se plantee de reparto tiene que tener implícito el modelo de universidad, pero lo que le indicaba es que seguramente no es el sitio para redefinirlo. Evidentemente tiene que estar basado en aquellos elementos que ya están reconocidos por otras normas y otras leyes, y lo que sí que es verdad es que hay singularidades, que yo creo que sí que es el ámbito para hacerlo, que querremos en Andalucía potenciar o impulsar
en el ámbito de este modelo de reparto, en el cual pues que queremos, como decía, compartir con un amplio consenso con todos los sectores involucrados. Pero cuando se habla de modelo, reitero, se habla de reparto. Hay otro componente que es cuánto, ¿no? ¿Cómo repartimos? ¿Qué cantidad? Eso deberá formar parte de un acuerdo. No será modelo, porque no es modelo, pero de alguna manera tendremos que alcanzar un compromiso de cuántos recursos adicionales necesitamos para las universidades. Para que eso sea posible, hay una componente fundamental del trabajo que depende de las propias universidades, que es definir su estrategia junto con la Junta de Andalucía, son entidades que se gobiernan con autonomía, a qué quieren dedicar los recursos nuevos, no simplemente más recursos, sino para qué. Por ejemplo, una cuestión que está pendiente y que es clave para el planteamiento es cómo se van a recuperar los derechos de los trabajadores en las universidades. Clave para saber las cantidades. Hasta que eso no se cierre, las cantidades totales no se pueden saber. Por ejemplo, hay que normalizar, ha comentado su señoría, las personas que están contratadas por el capítulo 6. Capítulo 6 tiene que haber personas que no formen parte de la estructura estable de las universidades, becarios, contratados por obra y servicio, personas que están en una circunstancia transitoria. Pero es verdad que en la crisis ha habido de todo y tenemos que normalizar esas situaciones, ¿no? Comentaba, señoría del Partido de Izquierda Unida, que cómo íbamos a hacer para subir la financiación, que he mencionado, en el ámbito del techo de gasto, ¿no? El techo de gasto justamente afecta a los capítulos 1 y 2, y por eso hemos querido singularizar la financiación básica operativa como dependiente fundamentalmente de esas cuestiones, para permitir un aumento de la financiación no vinculada, hasta que no se levanten estas restricciones, a través de los otros conceptos, a través de los conceptos que están más relacionados con inversiones y también de contratación de personas en formación, es decir, cuestiones que nos permitan huir de las restricciones que se plantean en los capítulos 1 y 2, de tal forma que en eso estamos trabajando, evidentemente controlando mucho que las universidades tengan suficiente para poder abordar los gastos que son imprescindibles para que presten un servicio de calidad. Pero, de nuevo, todas aquellas necesidades que se planteen encuentren un hueco en el modelo. Algunas reflexiones muy breves respecto a lo que significa la competitividad. La competitividad, al menos tal y como yo lo entiendo, no solamente afecta a los sectores de mercado, también afecta a los sectores de prestación de servicios públicos. Cuando se prestan servicios públicos desde una perspectiva pública, es decir, prestado por el propio sector público, hace falta garantizar que los ciudadanos reciban servicios de calidad. Les pongo como ejemplo el de la sanidad, a través de políticas de innovación, políticas de formación que garanticen la competitividad en sentido amplio del sistema. Por lo tanto, no solamente una cuestión que esté vinculada a una mejor competitividad de los sectores privados, sino también de los sectores públicos. Y, como les digo, competitividad entendida en un sentido absolutamente amplio. Bueno, en definitiva, le insisto otra vez, porque antes lo cerré de una manera muy rápida y no sé si quedó suficientemente claro. Hemos optado en un modelo que le dé una garantía clara a las universidades de cuánto dinero van a recibir cada año, para poder presupuestar bien y tener certidumbre. El modelo anterior tenía una componente de la financiación operativa que estaba ligada a resultados que se evaluaban anualmente y que no se conocía cómo era el reparto hasta muy entrado el ejercicio. Y con eso se financiaban los capítulos 1, capítulo 2, o sea, los gastos fundamentales de la universidad. Esto podía tener sentido en un contexto en el que las universidades eran jóvenes y tú estabas orientando su comportamiento en determinadas direcciones, pero con unas universidades consolidadas, las políticas, digamos, de abrir todos los días con unos criterios de calidad mínimos y con un servicio adecuado, deben estar garantizados y deben incorporar los servicios académicos a los estudiantes, pero también la infraestructura y también la investigación. Eso ya lo recoge la ley. Esa es la financiación básica. Ampliamos lo que significa y le damos más recursos en ese contexto. Y luego después, la parte, por decirlo así, competitiva anterior, que eran los indicadores del contrato programa, los transformamos en planes de excelencia y de apoyo que se reparten siguiendo el criterio que corresponda, pero no son competitivos. Lo que sucede es que son evaluables. Cada año hay que ver cómo va el tema. Pero las universidades no reciben una subvención, por lo tanto, no deben justificarla mandando facturas ni dedicando tiempo a este tipo de cuestiones. Con eso en la cabeza, y termino, señor presidente, eso sube este año un 10%.
Eso sube este año un 10%, y las universidades, les aseguro que están muy contentas por esto. Lo que se trata es de consolidar el camino y definir qué nuevos recursos necesitamos. Y eso tenemos que hacerlo con las universidades. Son actores fundamentales. La Junta de Andalucía no tiene competencia para definir cuestiones que tienen que ver con las masas salariales y demás. Son ellas las que tienen que llegar a un acuerdo con los sindicatos, y nosotros tendremos que financiar los acuerdos que se produzcan. Muchas gracias, señor presidente.